Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, me da muchísimo gusto saber que me acompañan en este programa que analiza grandes temas de la geopolítica global. Hoy un tema imperdible que no podemos dejar de lado, la realización de la cumbre de la OTAN en La Haya, en Países Bajos, en donde participarán 32 jefes de Estado y de Gobierno. En el programa de hoy nos preguntamos sobre la presencia de Donald Trump y sus desencuentros con diferentes pares europeos. Nos preguntamos sobre las perspectivas de la OTAN en su relación con China, con los países de América Latina, de Medio Oriente, su política de ampliación y sobre todo esta iniciativa de incrementar al 5% de los PIBs de los países de la OTAN en materia de gasto de defensa. ¿Pero qué implica todo esto para la gobernanza global? Les pido por favor que nos acompañen. La cumbre de la OTAN en La Haya centra su atención en las amenazas transnacionales compartidas que desafían la seguridad colectiva de sus países miembros. Sus grandes preocupaciones están centradas en el fortalecimiento de sus capacidades de defensa y preparación frente a escenarios híbridos que se destacan junto con los riesgos del ascenso tecnológico de potencias rivales y la desestabilización en el flanco oriental por parte de Rusia. Precisamente esta cumbre es clave por ser la primera a la que acude Trump en su segundo mandato y por su conocida posición de enfrentamiento con los países europeos, quienes siguen dependiendo de Washington en materia de seguridad y defensa, aludiendo también a la amenaza constante de Trump de retirar tropas estadounidenses de Europa del Este. En este contexto, otro de los puntos críticos a tomar en cuenta sería la posible adopción de una doctrina coordinada contra China, sobre todo considerando que 13 países de la OTAN participan activamente en la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. El mundo fija toda su atención en la cumbre de la OTAN en La Haya, Países Bajos, que se está celebrando con la participación de 32 jefes de Estado y de Gobierno, incluyendo al presidente Trump. Para hablar sobre los consensos, los disensos y los grandes riesgos transnacionales que enfrenta la seguridad internacional, nos acompañan desde la antigua Casa de la Moneda, Museo Numismático Nacional, Gerardo Rodríguez, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas Puebla. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias, Reina. Y bueno, hay que recordar también que eres miembro del Comité de Seguridad Internacional de la AMEI, que es la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Bienvenido. Muchas gracias, Reina. Está con nosotros también Mauricio Esteves, él es subcoordinador del Centro de Estudios de Euroasia de la UAM. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, Lorenz Gabriel Federsen también nos acompaña, él es profesor de la Universidad La Salle y un experto en temas de geopolítica y de seguridad internacional. Bienvenido, Lorenz. Gracias por la invitación. Gerardo, Trump ha criticado una y otra vez a la OTAN, inclusive amenazado con abandonar esta alianza euroatlántica militar. Pero ¿cómo percibes a Trump en esta cumbre? ¿Un personaje más escéptico de la OTAN, más pragmático o inclusive ya convincente de que Estados Unidos tiene que pertenecer a este paraguas militar internacional? Yo creo que tenemos que entender que Estados Unidos se sabe que es una potencia hegemónica en declive y que por más de 80 años financió la seguridad de Europa, de Japón, de Corea, de Taiwán, y que el déficit presupuestario de Estados Unidos no es menor. Entonces, esta es una visión republicana conservadora de que el paraguas de la seguridad que Estados Unidos le dio a Europa, a Japón, inclusive a México, tienen que asumir los costos de esta cooperación en materia de defensa los otros países transatlánticos. Es decir, Alemania, Europa, Japón mismo tienen que invertir más en sus sistemas de defensa. Y obviamente eso es negocio para Estados Unidos porque Estados Unidos le vende armamento a todas estas potencias. Por eso es que desde su primera gobierno, Donald Trump les exigió un aumento significativo en el porcentaje del PIB
que ellos invierten en su defensa. Entonces, es un ganar-ganar para Estados Unidos, presionar a Europa que gaste más, porque también le va a comprar más armamento a Estados Unidos. Creo que Donald Trump llega a esta cumbre de la OTAN fuerte porque ha logrado su objetivo. Los países europeos ya están programando mayores inversiones en materia de defensa. Claro. Ahora, Lorenz, tenemos allá a Marco Rubio, el secretario de Estado, también asesor de seguridad nacional del gobierno trumpista, pero él es un fiel partidario de la OTAN, es un hombre mucho más convencido de la importancia de que Estados Unidos sea un país pivote dentro de la OTAN. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la visión a futuro inmediato no es que Estados Unidos se vaya a salir. Coincido con lo que dice Gerardo, en el sentido que hay una presión como nunca antes la ha habido para que aumenten a un 5% de su Producto Interno Bruto el gasto militar los países europeos. Y también considero que va a haber una visión hacia adentro de los Estados Unidos. Para Donald Trump, esta idea del domo de oro, ¿no?, que es muy semejante al domo de hierro que hay en Israel, es uno de sus programas más ambiciosos de defensa nacional. Y es en donde creo que habrá una mayor inversión. Y entonces Trump y Rubio dejarán de voltear tanto a Europa para voltear más hacia adentro y crecerse más militarmente hablando. Claro. Pero entonces, Mauricio, la seguridad europea ya no es una prioridad dentro de la OTAN, es decir, sí hay socios europeos que están buscando eso, pero tenemos a un Trump que de alguna manera está en desacuerdo con esa posición política. No, me parece que la seguridad en Europa, de la OTAN sigue teniendo como un elemento central Europa. Claro. Y no de balde en la cumbre de Washington quedó establecido, digamos, algunos de estos criterios, inclusive el apoyo económico y militar a Ucrania, ¿no? Está este compromiso que se revisará también en esta cumbre. Entonces creo que ese sigue siendo uno de los temas prioritarios, pero se han agregado, Rusia ha sido como históricamente el adversario más fuerte de la OTAN, así lo está establecido dentro de sus estatutos, y a esto se ha agregado además China, Irán, Corea del Norte. Es decir, el centro nodal de la estrategia geopolítica de la OTAN sigue siendo el escenario europeo, pero se extiende también hacia otras latitudes, como ya mencioné. Incluso puede abarcar espacios tan lejanos como el Océano Pacífico. Además, recordemos que la OTAN también tiene, digamos, no solo una cara desde el punto de vista de la seguridad, sino también política, y es ahí donde Estados Unidos tiene una fuerte presencia. Estados Unidos no solamente obtiene beneficios en un sentido económico, como ya se señaló, sino también obtiene beneficios políticos muy importantes para incidir en los asuntos internos, no solamente de la OTAN ya en este caso, sino incluso de la Unión Europea. Claro. Ahora, Gerardo, ¿dónde estamos viendo las grandes amenazas para la OTAN? ¿Rusia, China o inclusive lo que dijo J.D. Vance en la conferencia de Múnich, la conferencia de seguridad de Múnich, diciendo el problema de la OTAN está adentro, es decir, nuestro desacuerdo está con los socios europeos? ¿Ahí está la gran problemática de la OTAN? Mira, yo creo que la OTAN tiene muy claras dos amenazas. Es Rusia y son los ataques cibernéticos. Eso es lo que se ha planteado en la agenda para esta cumbre en los Países Bajos. Rusia es la amenaza número 1 para al menos 5 países fronterizos de Rusia. Estonia, Letonia y Lituania, pero también para Finlandia, para Polonia y también para Suecia, aunque no es frontera. Sí. Estos países vieron en la amenaza de la invasión rusa a Ucrania su mayor amenaza en términos de su soberanía e integridad territorial. Entonces, estos países van a seguir esforzándose porque la agenda contra Rusia se imponga en este sentido. Y por otro lado, los ciberataques, estas amenazas que no respetan fronteras y que pueden provenir de cualquier parte del mundo, Rina. Claro. Lorenz, ¿cuál es tu opinión de todo esto, estos disensos al interior de la OTAN? Porque por un lado, Europa tiene como la gran amenaza a Rusia y por otro lado, Estados Unidos marca que la gran amenaza es China. Yo creo que las dos amenazas son presentes, son ciertas. Yo creo que a Estados Unidos le preocupa más China en un sentido económico. Estados Unidos dejó de ser el gran productor del mundo hace ya un tiempo y ahora lo es China, y uno de los objetivos de Donald Trump es volver a traer, ¿no?, hacia Estados Unidos toda la industria, lo cual no se antoja imposible, pero la ofensiva estadounidense es definitivamente contra China. Ahora,
Yo creo que a Donald Trump lo que le preocupa más bien es cuál es el desenlace último de la guerra. Y yo creo que ahí él está midiendo qué tanta fuerza puede ejercer en contra de Rusia, para no obligar a Rusia a utilizar misiles estratégicos nucleares. Es decir, el objetivo es terminar la guerra, que Rusia se sienta medianamente satisfecho o medianamente derrotado, pero no al punto en el que sea eliminado para que sea una amenaza nuclear. Y esto es un ejercicio bastante sensible. Es decir, no pueden enviar todas las tropas porque si no desencadenarían la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Pero tampoco pueden dejar de apoyar porque entonces Rusia avanzaría hasta donde quisiera. Y este balance es complicado de encontrar, máxime si al mismo tiempo estás lidiando con una guerra económica en contra de la casa productora mundial que es China, ¿no? Claro. Ahora, Mauricio, considerando que eres también un experto en todos los temas de Euroasia, ¿cómo estás viendo sobre todo las capacidades de Europa para sortear todo lo que está pasando con Vladimir Putin? Es decir, tenemos los países bálticos que están aterrados, ¿no? Polonia, se sienten prácticamente los próximos a invadir. Es decir, ¿cómo está jugando aquí la OTAN para protegerlos? Me parece que esta perspectiva, digamos, ambiente de alerta, de crisis constante, no es provocado desde el lado ruso. Es decir, si nosotros vamos observando el proceso de expansión de la OTAN, desde que termina la Unión Soviética por ahí de 1991 y vemos que en 1997 se invita a antiguos países del Pacto de Varsovia que se integren a la OTAN, se crean estos mecanismos de comunicación con Rusia y con Ucrania, que en el caso ruso prácticamente es letra muerta en este momento, y en el caso ucraniano se elevó, digamos, a una posición entre iguales. Entonces vemos que más bien quien ha avanzado hacia el este con esa justificación de una búsqueda de seguridad ha sido la OTAN. No obstante, aquí me parece que se cometió un error al pensar que la seguridad de Europa, que la seguridad atlántica, estaba en función de la inseguridad de otros socios, en este caso de Rusia o inclusive de China. Es decir, se pudo haber generado una estrategia de seguridad compartida que al final, hacia los años finales de la Unión Soviética, se planteó como una casa común europea. Esto lo planteó tal cual el líder soviético Mikhail Gorbachev, y en lugar de optar por esa medida se optó por una Europa entera y libre, y eso significaba que había una Europa para europeos y una Europa, y los que no entraran en digamos, en este esquema, pues a ver qué sucede, ¿no? Y es lo que hemos visto en estos procesos de expansión constante de la OTAN hacia el este. No obstante, Rusia ha hecho lo propio en este esquema de buscar su propia seguridad a través de un sistema de seguridad euroasiático, donde tiene un posicionamiento fundamental en Europa a partir de Ucrania, pero también tiene un posicionamiento en otras regiones como Asia Central o inclusive el lejano oriente ruso. No en balde las visitas de Vladimir Putin el año pasado y sus reuniones con líderes en China, en Corea del Norte, en Vietnam y en la India. Entonces, es decir, la seguridad rusa es una seguridad multinivel y uno de los escenarios es Europa, donde en algún momento se buscó establecer este esquema de cooperación de seguridad que casualmente sí funcionó con China y que se mantiene hasta la fecha en esta asociación estratégica entre ambos países. ¿Estás de acuerdo, Gerardo? Mira, creo que se plantea un escenario donde hay que ver las percepciones de inseguridad de todos los actores. Y efectivamente Rusia se ve amenazada por la OTAN, pero hay que decirlo con todas sus letras. Quien violó la Carta de Naciones Unidas al invadir a un Estado miembro fue Rusia, al invadir Ucrania. Y eso motivó lo que Rusia precisamente no quería, que hubiera más ampliación de su frontera hacia Europa, con la inclusión de Finlandia. Con Finlandia y Suecia prácticamente se duplicó la frontera de Europa con Rusia al momento en que Finlandia solicitó su adhesión. Finlandia y Suecia por muchos años se pensaron neutrales entre Europa y Rusia, un tipo de estado colchón para que esto no afectara sus relaciones que también tienen con Rusia. Entonces, muy complicada la situación. Ucrania también creo que ya abandonó sus expectativas de formar parte de la OTAN. Estados Unidos ya le dijo que, al menos en la administración de Donald Trump, no va a suceder, pero yo creo que Ucrania sí va a seguir promoviendo su inclusión como Estado de la Unión Europea. Claro.
Bueno, y más allá del tema de Ucrania, que es muy importante, creo que también nos debemos de preguntar, Lawrence, hablando de esta desunión, es decir, tenemos un Donald Trump con aires expansionistas, ahí mete todo el tema de Canadá, de convertirlo en el estado número 51, Groenlandia, que forma parte de Dinamarca. ¿Esto fisura la alianza militar atlántica? Es decir, ¿cómo se percibe esto en la cumbre que se está celebrando en Países Bajos? Yo no creo que lo que Trump dijo de anexar Canadá como el Estado 51 sea más allá de una broma. Lo de Groenlandia tal vez no es tanta una broma, ¿no? Sino probablemente tendría algo más serio. A veces lo que es difícil de Trump es diferenciar qué es lo que está diciendo para ganarse el público como showman que es, y qué es lo que está diciendo que es política pública. Y yo creo que poder diferenciar ambos a veces es complicado, porque no todo lo que dice en público es cierto y no todo lo que hace lo dice en público. Independientemente de eso, definitivamente hay diferencias personales bastante interesantes entre diferentes liderazgos clave en Europa y Donald Trump. Donald Trump no ha sido, digamos, un caballero con las diferentes cabezas europeas. Esto no necesariamente promueve que haya fisuras, pero entorpece el trabajo de todas las personas que están precisamente laborando para poder llegar a distintos acuerdos de seguridad. Y este entorpecimiento no significa que vaya a romperlo, pero significa que va a tardar un poco más, o significa que no va a alcanzar los objetivos últimos que quieren alcanzar. Claro. Bueno, pues ahí tienen ustedes los dilemas y todos los entrecejos de la OTAN. Hacemos un corte, regresamos. Desde su fundación en 1949, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, ha experimentado un proceso de expansión constante, incorporando a países de Europa Central y del Este tras el fin de la Guerra Fría, lo que ha sido percibido por algunos actores internacionales como un desafío geopolítico. Esta expansión ha reforzado su posición como la mayor alianza militar del mundo, con 32 Estados miembros. Hasta abril del 2025, las fuerzas combinadas de la OTAN contaban con aproximadamente 8.6 millones de efectivos militares, en comparación con los 3.5 millones del ejército ruso. La capacidad militar conjunta de los 32 países que conforman la OTAN supera a la de Rusia en cuanto a aeronaves, potencia naval y vehículos de combate terrestre. No obstante, el arsenal nuclear combinado de Estados Unidos, Reino Unido y Francia es inferior a las 5.580 ojivas de Rusia. La OTAN vive momentos decisivos ante las crecientes amenazas globales. En su visión sobre el futuro de la alianza, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instó al grupo de los 32 países miembros a aumentar significativamente sus inversiones militares, especialmente en defensa aérea y antimisiles para contrarrestar la amenaza rusa. Alertó que Rusia produce en 3 meses lo que la OTAN en un año y espera que la alianza euroatlántica dé un salto cuántico del 400% en defensa aérea y antimisiles. Asimismo, propuso que los países miembros se comprometan a destinar el 3.5% de su Producto Interno Bruto en gasto militar directo y 1.5% en partidas relacionadas para alcanzar el 5%. Hasta ahora, solo 22 de los 32 aliados cumplen la actual meta del 2%. Esta propuesta ha sido respaldada fuertemente por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y por el embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, quien declaró que la paz a través de la fuerza no exige menos. Continuamos conversando sobre la cumbre de la OTAN en La Haya, Países Bajos, una cita clave para la estabilidad y la defensa colectiva global. Gerardo, ¿cuáles son las prioridades que ha establecido Mark Rutte, quien fue el ex primer ministro de Países Bajos,
para la OTAN? Es decir, en términos de estructura, en términos de conceptualización, en términos de visión estratégica. Mira, Mark Rutte ha pedido que se acelere el gasto militar en Europa, ¿no? Pasar al menos a un 3.5% de aquellos países que todavía están bajos en su gasto militar. La idea es que puedan llegar hasta un 5%, que un 3.5% sea en lo que es el gasto militar fuerte, industria militar, y un 1.5% en ciberdefensa. También están presionando para que la industria militar europea acelere su integración, depender lo menos posible de otras latitudes, eso es Estados Unidos y China, porque muchos de los componentes de la industria militar aeroespacial europea dependen de estos dos países, de Estados Unidos y de China. Tercero, también de estar limando las asperezas al interior de la alianza transatlántica, y eso es Estados Unidos. Finalmente, el último reto que plantea importante Rutte es convencer al Reino Unido de que se sume a estos grupos de países como Países Bajos, Dinamarca, Alemania, que sí están a favor de un aumento más acelerado de la industria militar europea. Entonces, el Reino Unido les dijo un poco de pausa en el crecimiento de la industria militar europea. Claro. Ahora, pero también el Reino Unido, Lorenz, es muy importante que se está como amplificando esta idea de que la Unión Europea puede establecer estrecha colaboración con Reino Unido, sobre todo en materia militar. Hay todo un interés de entrar al programa de Rearm Europe. Entonces, ahí cómo se coloca siendo Reino Unido un país ya no de la Unión Europea, pero bueno, pues un país importantísimo con armas nucleares y miembro de la OTAN. Así es. Yo creo que el rol de la Unión, el rol de Gran Bretaña va a ser bastante semejante a un rol de proveedor de tecnología. Van con una mira muy semejante a la estadounidense de hacer en casa todos los chips y todos los componentes, ¿no? De hecho, Gerardo tocó en el punto nodal, que es justamente vamos nosotros a producir todos los electrónicos, primero para la defensa y luego para la industria, amén de dejar de depender de China. Pero no solamente es la dependencia a China, sino también es cerrarle la puerta cibernética a los demás. Es decir, todos los componentes que hay de la industria electrónica chinos tienen lo que llaman un backdoor, que es una manera en la cual tú puedes entrar al sistema en donde está colocado este chip y puedes hackearlo. Y eso obviamente es una gran amenaza a la seguridad. Entonces, lo que están buscando es detener este avance al tiempo de generar una industria propia de la electrónica, al tiempo también de ganar la carrera por desarrollar la inteligencia artificial de lleno. Sí, claro. Será es decir, la OTAN será un momento pivote para que se hable de inteligencia artificial, es decir, ¿qué se espera sobre este tema en la cumbre? Vamos. Sí, por supuesto. O sea, hay temas que ya están de alguna manera sobre la mesa. Mencionamos hace un momento el tema de Ucrania, el tema de la seguridad europea, evidentemente a través del incremento del gasto, pero también se tiene que pensar la seguridad en un sentido cibernético y un sentido político, es decir, cómo se establecen mejores relaciones con otros socios y esquemas de cooperación. Es decir, seguimos pensando la seguridad en una lógica de suma cero. Mientras más seguro estoy yo, más inseguro es la otra parte. Y me parece que incluso en términos de inteligencia artificial se tendrá que trabajar en un esquema de colaboración. China ya demostró que tiene una gran capacidad para desarrollar inteligencia artificial. Sí. Recientemente el gobierno de Estados Unidos anunció un gasto multimillonario para el desarrollo de inteligencia artificial y al cabo de unos días, si no recuerdo mal, se anunció el lanzamiento de un nuevo programa de inteligencia artificial de China que funcionaba muy efectivamente. Esto nos habla de las capacidades que ya tiene ese país, a pesar de que se le han puesto restricciones para el acceso a microprocesadores y semiconductores de la mano de los Estados Unidos e inclusive de Países Bajos, que se han visto en la necesidad de limitar las exportaciones de este tipo de equipos de litografía hacia China. Y por último, solo quisiera mencionar que en el caso particular que se mencionaba en el bloque anterior,
sobre el conflicto en Ucrania. Aquí, antes de que Rusia lanzara el ataque a gran escala, la operación militar especial, como se tiene denominada hasta la fecha, hubo 8 años de conflicto armado dentro de Ucrania y previamente hubo un reconocimiento de las repúblicas en ese entonces denominadas como separatistas de Luhansk y Donetsk. Es decir, se respaldó primero a estos países, a estos territorios que se pretendían separar de Ucrania, aquí con una lógica de libre determinación también. Muchas gracias. Claro. El tema de Ucrania, Gerardo, Lorenz, creo que es muy importante, por supuesto, sobre todo después de la operación Spiderweb, que es la operación telaraña que de alguna manera vuelve a reposicionar a Ucrania en el campo de batalla. Bueno, todos sabemos que la OTAN cobra vida y nuevo propósito después de la invasión de Rusia a Ucrania. Pero, ¿qué se considera? Es decir, ¿cuál es el posicionamiento de la OTAN frente a Ucrania? Sabemos que no va a ingresar en un corto plazo, pero ¿podrán apoyarlo en materia militar? Es decir, ¿cuáles son los modelos alternativos que se están pensando frente a la situación de Ucrania? Me parece que de manera indirecta la OTAN ha respaldado con toda Ucrania, sus principales países miembros, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España y Polonia. Entonces, creo que la OTAN seguirá jugando un papel extraordinario en Ucrania. Y hay que ver que también Ucrania ha sido un escenario de juego para probar y desechar el armamento que tenía la Unión Europea, los países de la Unión Europea y de la OTAN. Entonces, ahorita están frente al escenario de reabastecerse para la defensa de Ucrania y de ellos también. El escenario de una guerra con Rusia ya lo han planteado de manera abierta muchos de los estados en sus libros blancos de defensa. Entonces, me parece que el futuro de la OTAN pasa necesariamente por Ucrania, Rina. Claro, por supuesto. Ahora, tenemos el tema de la OTAN, Lorenz, que está de alguna manera pujando toda la agenda, pero sabemos que por el momento no va a ingresar, pero ¿qué es lo que más le conviene a la humanidad? Es decir, que Ucrania no ingrese a la OTAN y que permanezca como un país neutral, es decir, esto es importante. ¿Qué dirían los grandes de la geopolítica global? ¿Conviene que Ucrania entre a la OTAN? Yo creo que por el momento no. Yo creo que eso rompería el balance. Yo creo también que en un futuro no muy lejano, tal vez en los siguientes meses, podríamos ver escenarios de guerra en donde justamente prueben armas nuevas. Podríamos ver un escenario de guerra que esté mucho más enfocado hacia el uso de drones estratégicos, tácticos que no hemos visto antes. Ya hubo un primer despliegue de ellos en India. Bueno, India desplegó una serie de drones en su ataque a Pakistán de hace unos meses. Y fue, digamos, que el primer gran teatro de guerra en donde primaba los drones y no los seres humanos. Yo creo que Ucrania será el laboratorio de los siguientes meses y tristemente años, ¿no? Yo no creo que la guerra termine sino hasta dentro de unos 2 años más o menos, 3, en donde la OTAN muy probablemente pueda experimentar con estas armas nuevas, qué tal funcionan, qué tan eficientes son y qué tanto pueden reducir el gasto y el costo humano. Ahora, es increíble lo que está pidiendo ahora Putin, Mauricio, es prácticamente que la OTAN abandone a los países bálticos para poder firmar una paz con Rusia. Esa es su última exigencia. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo calibras? Bueno, yo lo entendería desde el punto de vista de una negociación. Evidentemente está tratando de subir los términos para obtener, digamos, un resultado favorable, ¿no? Pienso que esto es demasiado complicado que suceda, ¿no? De hecho, es complicado el hecho de que, lo se mencionaba, ¿no? Que en el largo plazo no se puede definir si Ucrania quedará fuera o dentro de la OTAN. Inclusive Rusia había establecido que consideraba sin ningún problema mayor que inclusive se mantuvieran los lazos económicos y políticos de Ucrania con en este caso con la Unión Europea. Pero creo que aquí tendríamos que pensar este esquema no solamente desde un punto de vista territorial, es decir, no es lo que se está poniendo en juego, no son kilómetros cuadrados, lo que hay ya desde hace varios años es la capacidad de destrucción mutua asegurada entre diferentes potencias nucleares y de hecho estos espacios territoriales al final del día sí son importantes, pero con la capacidad de lanzamiento de misiles que por ejemplo tiene Rusia ya ahora, que lo ha demostrado en el escenario ucraniano,
ucraniano con el lanzamiento de misiles Oryezhnik, estos misiles de alta precisión y de alta velocidad, pues estaríamos, digamos, debatiendo superficialmente el tema territorial. Lo que tendríamos que pensar son los elementos estructurales para el esquema y el establecimiento de una seguridad compartida, que eso es el elemento clave, me parece, acá. O sea, no importa si son más kilómetros los que avanza Rusia en Ucrania y al final toma una parte más del territorio o no. Al final del día, lo que se tiene que establecer para que haya una paz duradera digamos, en este sentido de lo mejor para la humanidad, que bueno, quién sabe que sea lo mejor, podríamos decir, es muy difícil, ¿no? Pero pensando en este sentido, que acaben la pérdida de vidas humanas y que se establezca poco a poco un esquema de cooperación, es eso, es la salida política, la salida negociada. Mientras se sigan manteniendo estos discursos militaristas en Europa y en otras latitudes, incluido Rusia, Ucrania, por supuesto, entonces eso nos pone en un riesgo latente, ya no solamente a europeos, sino también a cualquier persona de este planeta. Mauricio, de acuerdo, digo, la seguridad compartida, pero sí importa, Gerardo, el dibujamiento de las fronteras. Creo que a 80 años de la fundación de las Naciones Unidas, precisamente este año, tenemos que reevaluar el sistema internacional. Creo que el valor de las fronteras nacionales y la integridad territorial, que es un principio de Naciones Unidas, lo debemos de defender. Creo que eso no debe de estar en juego. Y Mauricio, pues es un eufemismo este tema de la autodeterminación que impulsó Rusia. Rusia impulsó la salida de estos o la independencia de estas provincias de Ucrania, ¿no? En territorio dominado por Rusia existen ucranianos que no quieren formar parte de Rusia. Tenemos una invasión también desde hace varios años en Crimea. Entonces, quien ha sido el agresor territorial, hay que decirlo con todas sus letras, ha sido Rusia. Pero estoy absolutamente de acuerdo en lo que dice Mauricio. ¿Quiénes tienen que redefinir las reglas de este nuevo concierto de cooperación en materia de seguridad internacional? Porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y Naciones Unidas ya demostró que están rebasados para este nuevo contexto internacional. Por supuesto. Un orden internacional, Lorenz, en transición, pero en donde todavía no vemos todas sus claves, todos sus símbolos, todas sus letras para la gobernanza mundial. No, yo creo que todavía no lo vemos. De hecho, yo creo que justamente la segunda administración de Trump es como una falla en la Matrix. Yo creo que hacia donde tendemos, si vemos el cuadro grande desde, no sé, finales de los 70s, principios de los 80s, y si lo proyectamos hacia los siguientes 20 años, yo creo que todavía el mundo va a seguir o tiende a ser regionalizado. Yo creo que la guerra entre Rusia y Ucrania es delimitar precisamente el límite de una zona y de otra. Yo creo que veremos en un futuro no muy lejano una América del Norte que va a participar de manera diferente en temas de seguridad, no solamente como Estados Unidos, sino también incluyendo a México y a Canadá. Ojalá que el rol de México fuera más fuerte, ¿no? Ojalá que tuviera un liderazgo mayor en América Latina. Pero yo creo que hacia allá vamos. Yo creo que ese es el cuadro grande en los siguientes 20 años. Vamos a seguir generando regiones y vamos a trabajar sobre ellos. Claro. Ahora, hablando de la regionalización, ¿qué importancia tiene esta propuesta, inclusive de Mark Rutte, pero también de Trump, de dar un salto cuántico en materia de presupuesto militar, Gerardo? O sea, ¿qué reacción tiene España, Polonia, Reino Unido? Son los países, Reino Unido como país nuclear, pero sobre todo, ¿cuál es la reacción de los países europeos en términos políticos, los partidos políticos socialdemócratas? ¿Qué implica que lleguemos a un presupuesto del 5%? Hasta ahora de 32 países, nada más 22 cumplen con el 2%. ¿Qué implica llegar del 2% de los que sí cumplen al 5% en términos sociales? Lo que estamos viendo es que empieza a existir un consenso europeo, no importando si son conservadores, cristianos o socialdemócratas, en torno al rearme de Europa para la defensa de sus intereses. Porque hay que decirlo con todas sus letras, la industrialización militar también trae consigo mayores inversiones y mayores empleos, que es lo que buscan los socialdemócratas. Así es que se está imponiendo, yo creo que así estamos viendo un cambio en lo que decía
Samuelson, el gran economista, que decía, ¿en qué invertimos? ¿En alimentos o en mantequilla o en cañones? ¿No? Hay una línea presupuestal que no se puede expandir y lo que estamos viendo es aumenta el consenso europeo hacia un mayor rearme de Europa en esta perspectiva también económica. Esto nos lo ha demostrado, por ejemplo, España, ¿no? Que es ahorita gobernado por socialistas, por progresistas, que están de acuerdo en este aumento porque quieren jugar un rol mucho más importante en la geopolítica global y en la geopolítica europea. Claro. Ahora, Mauricio, estamos hablando, ya hemos hablado de la OTAN en su relación sobre todo con Rusia, con China, sobre todo con Rusia y con Europa, pero en el tema de China, quizá le preocupa a Trump el hecho de que de 32 países miembros de la OTAN, 13 de alguna manera están vinculados a la iniciativa de la Franja y de la Ruta. ¿Con qué posicionamiento llega hoy la OTAN frente a eso? Sí, pues lo que estamos viendo es un reacomodo importante en términos geopolíticos y económicos a nivel internacional. Sí. El gran, digamos, telón de fondo de todo este conflicto en Europa, o sea, lo que mencionamos de Ucrania particularmente, es la confrontación que tiene también ya desde varios años los Estados Unidos y China, que no es solamente con Donald Trump, con donde queda en su primer mandato y luego en este segundo, no. Con Biden estaba, con Obama existía, solamente que eran otros los canales con los cuales se confrontaba a China. China se ha convertido en un país económicamente muy fuerte, tiene varios elementos a su favor. Primero, tiene una gran capacidad de producción industrial, científica, tecnológica. Es de los países donde más ingenieros egresan año con año y eso es significativo porque es importante para el desarrollo de tecnologías en diferentes ámbitos. Tiene además un gran mercado interno. Tiene un mercado interno muy sólido que también le permite atender los problemas de crisis económicas internacionales y ha logrado establecer un vínculo de cooperación económica comercial con diferentes países. En el caso, por ejemplo, de América Latina, hasta que llegó Donald Trump fue que se puso, digamos, una posición muy firme en el tema de Canal de Panamá, pero ahí había ya un posicionamiento de China. En la reunión que se tuvo recientemente en la cumbre China-CELAC, también se establecieron mecanismos de cooperación importantes con países claves en América Latina, como Colombia, por ejemplo, ¿no? Como Chile, inclusive, en donde se busca crear una conexión bioceánica, sin dejar de lado los vínculos también económicos que tiene China con África. Es decir, China es un país que por la vía, digamos, económica, ha sabido extender sus vínculos y el fortalecimiento de su esquema político, e inclusive podríamos decir estratégico, ¿no? Teniendo, claro, un respaldo importante en esta frontera común con Rusia. Claro. Y frente a esta cumbre, ¿cuál es el posicionamiento de la OTAN de acuerdo a la iniciativa de la Franja y la Ruta que se está expandiendo y en donde hay 13 países que están participando, Lorenz, de la OTAN? Ahí tenemos, por ejemplo, Italia, Giorgia Meloni, que se retira en el 2023 de esta iniciativa de la Franja y la Ruta. Yo creo que va a haber una gran presión por parte de Estados Unidos de hacer algo semejante a lo que quieren hacer con la renegociación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que es generar un área común, con un arancel común y con políticas y prácticas comunes hacia distintos países, ¿no? Principalmente China. No me extrañaría que de manera no tan pública hubiera este tipo de discursos y se negociara, ¿no?, con base en ello el apoyo que va a haber en un futuro no muy lejano. Claro. Sí. Bueno, pues vamos un corte, seguimos adelante con el programa platicando sobre la cumbre de la OTAN, sus grandes dilemas, consensos y también disensos. Volvemos. Uno de los compromisos clave dentro de la OTAN es que los Estados Unidos miembros destinen al menos el 2% de su Producto Interno Bruto al gasto en defensa, una meta acordada en la Cumbre de Gales en 2014. Sin embargo, a mayo del 2025, solo 23 países cumplen con este objetivo, siendo Estados Unidos, Polonia, Grecia y los estados bálticos algunos de los más comprometidos. Esta disparidad ha generado tensiones dentro de la alianza, especialmente con Washington.
que ha criticado a sus aliados por no asumir una carga equitativa. En este contexto, el presidente Donald Trump ha propuesto elevar el umbral al 5%, una medida que, de implementarse, implicaría un aumento drástico del gasto militar y podría reconfigurar las prioridades presupuestarias de varios países miembros, al tiempo que reaviva el debate sobre la sostenibilidad y finalidad de la carrera armamentista dentro de la OTAN. El posible ingreso de Ucrania a la OTAN sigue siendo una de las cuestiones más delicadas en el tablero geopolítico europeo. Mientras Kiev insiste en que la adhesión a la Alianza Euroatlántica es crucial para garantizar su seguridad frente a la agresión rusa, el Kremlin considera este movimiento como una amenaza frontal a su seguridad nacional. Sin embargo, aun cuando hay posiciones divididas al interior de la OTAN y no existe un consenso generalizado para impedir su ingreso, todo apunta a que en el contexto de la guerra se aplazará esta decisión y se apostará por la prudencia estratégica. No obstante, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sí fue invitado a participar en la cumbre de La Haya. Recordemos que la OTAN mantiene una política de puertas abiertas y que el número de miembros ha aumentado de 12 a 32 mediante 10 rondas de ampliación. Suecia y Finlandia se convirtieron en los últimos países en unirse, siendo Georgia y Bosnia-Herzegovina quienes muestran interés en la actualidad. Seguimos adelante descifrando la cumbre de la OTAN en Países Bajos, una cita obligada sobre el futuro de la seguridad global. Gerardo, hablemos de la OTAN en Asia-Pacífico, es decir, ¿cómo están sus relaciones con Japón, con Corea del Sur, con Australia, Nueva Zelanda? Es decir, esta mirada que se redirige al Indo-Pacífico. ¿En dónde están ahí ahora las nuevas acciones de la OTAN en ese sentido? En el último año del presidente Biden se impulsó la idea de tener una asociación estratégica de la OTAN con Japón y que se creara una especie de OTAN para el Asia-Pacífico, para los países occidentalizados o aliados de los Estados Unidos, que principalmente es Japón y Corea del Sur. Y por supuesto incluiría a Taiwán en esta esfera de protección de Estados Unidos en Asia-Pacífico. También recordar que hace unos años se creó esta alianza de defensa submarina, ¿no?, con el AUKUS, que incluye a Australia, Reino Unido y a los Estados Unidos, para el desarrollo de la defensa de submarinos y la defensa marítima, sobre todo del espacio del mar del China meridional, de China del Sur, frente a amenazas muy concretas que percibe Estados Unidos y sus aliados, que es, por un lado, Rusia, que firmó un acuerdo de asociación estratégica y de defensa con Corea del Norte. Y hay que decirlo, que no fue menor, están muriendo soldados coreanos en Ucrania. Entonces, creo que es un tema muy interesante la ampliación de los intereses de la OTAN hacia Asia-Pacífico. Y sobre Medio Oriente, Mauricio, es decir, también hay una visión de la OTAN de enaltecer estas relaciones, esta cooperación con algunos países claves de Medio Oriente. Sí, por supuesto. De hecho, hay algunos socios que no están, digamos, propiamente dentro del esquema de la OTAN, donde no están protegidos por este famoso artículo 5. Entre ellos está, por supuesto, el Estado de Israel, ¿no?, que es uno de los países clave en la región para la seguridad y los intereses de los Estados Unidos y, por supuesto, del resto de los países de la OTAN. Y se ha notado, digamos, en este posicionamiento político que han tenido los europeos en torno a defender la posición del gobierno de Benjamín Netanyahu y su derecho a la defensa, a pesar de los crímenes que se han estado cometiendo y que se está documentado desde parte de Naciones Unidas en la Franja de Gaza y los recientes acontecimientos en Irán. Es decir, aquí también y ahí también en el caso de la OTAN se ha planteado como algunos de los países que ponen en riesgo la seguridad de esta alianza, pues a Irán, ya se mencionaba muy bien a Corea
Corea del Norte, y bueno, a China y a Rusia, ¿no? Entonces, claro, Irán aquí, en esta región en específico, bueno, también termina jugando un papel clave a la luz de estos intentos de negociación para acabar con este programa nuclear iraní. Bueno, y ahí también está toda la problemática con Arabia Saudita, por supuesto. Ahora, una pregunta creo que es muy importante comentar, Lorenz, es, ¿tú ves viable la ampliación de la OTAN? O sea, ya tenemos 32 países, hace unos años, recientemente Finlandia y Suecia ingresan, posibilidades de que entre a lo mejor Georgia, Bosnia y Herzegovina. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la ampliación de la OTAN? Es decir, ¿hay voluntad política para dar ese paso? Yo creo que sí. No me sorprendería, ahora que lo que dijo Gerardo, que se anexaran los países que denominan la alianza de países que se llama como los 5 ojos, the Five Eyes. Es una alianza que data desde la Segunda Guerra Mundial, en donde Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia se comparten información estratégica, sensible, ¿no?, de seguridad. Y de eso a ser aliados militares en una organización, pues hay un paso muy pequeño. No me sorprendería, ¿no? Tampoco me sorprendería que tal vez fuera un poco más hacia el Medio Oriente. Es decir, a Israel le vendría bastante bien y a Arabia Saudita también pertenecer, aunque eso sería como un tanto bastante lejano, ¿no? Tampoco le vendría mal. ¿Tú compartes esa idea, Gerardo? Mira, lo veo complicado de parte de Israel. Israel, hace un par de semanas, cuando inició esta guerra entre Irán e Israel, Vladimir Putin tuvo conversaciones con Netanyahu. ¿Por qué? Porque Israel no se ha metido en todo con el tema de Ucrania. Israel podría haber sido un abastecedor muy importante de tecnología militar para Ucrania y se restringió en ese sentido, autorrestringió. Y lo mismo, Rusia quiere que Irán tuviera más armamento ruso, sin embargo Israel quiere que eso no suceda. Entonces, creo que hay una dinámica muy compleja. Colombia es un socio estratégico global de la OTAN, pero ingresó en la época de Uribe. Entonces, hoy en la época de Petro, difícilmente veo que Colombia quiera dar un paso adicional. Hay que decirlo también, en ese entonces el comandante del Comando Norte dijo que México podría formar parte también de la OTAN. Y hay que decirlo, México ha estudiado en términos académicos, al interior de las academias militares, esta posibilidad. Difícil, yo creo, la ampliación hacia otras regiones, salvo las que bien dice Gabriel, hacia probablemente Corea del Sur, Japón, Australia o Nueva Zelanda. Claro. Ahora, hablas del tema de América Latina, la cuestión de Colombia, que participa como socio global, pero ahí también tenemos a Milei. Argentina de alguna manera está buscando, está coqueteando con esta idea de entrar a la OTAN. ¿Qué perspectiva tienes de esto, Mauricio? Pues, probablemente no necesita entrar a la OTAN para vincularse a los Estados Unidos, que es la estrategia que me parece está persiguiendo Javier Milei, ¿no? Ya desde que llegó como presidente de Argentina, comenzó a tener acercamientos muy importantes con el Comando Sur estadounidense, ha tenido reuniones constantes, ¿no? Entonces, justamente en este posicionamiento estratégico que representa esta zona del Estrecho de Magallanes, que también es un espacio importante de tránsito, incluso marítimo. Entonces, me parece que en este caso no sería tan claro este posicionamiento, y además también de las rencillas históricas que tiene Argentina con Reino Unido por las Islas Malvinas. Exacto, justamente de las Malvinas. Exacto. Esto generaría mucho más rispidez, Lorenz, ¿no?, entre Reino Unido y Argentina. Sí, sí. Y ahora Brasil en algún momento también coqueteó en épocas de Bolsonaro con ser socio global de la OTAN. ¿Qué implica ser un socio global de la OTAN? Es decir, no eres un país asociado, pero ¿qué beneficios te da participar? Digo, beneficios y también, bueno, pues algunas debilidades, quizá inclusive de participar en la OTAN. Es decir, no todo el mundo ve con buenos ojos participar en la OTAN. Digo, el beneficio es como bastante obvio en el sentido de liderazgo internacional, ¿no? Sí. Si estás ahí, si perteneces, entonces eres parte del club, ¿no? Puedes hablar de temas que son relevantes, que son importantes en cuanto a términos de seguridad nacional, seguridad regional, seguridad global. Idealmente participarías de ellos, por lo menos en algún tipo de ejercicio semejante a un juego de guerra, ¿no? También compartirías algún tipo de información
que no necesariamente tendrías acceso a ello de no ser socio. Y pues obviamente es una postura de decir yo soy aliado de este grupo de países que se vuelve completamente evidente, es transparente, ¿no? Las desventajas pues estriba justamente en esa transparencia de soy miembro, soy parte de esta alianza y por ende entonces te vuelves objeto de posibles ataques de grupos extremistas, posibles ataques de otros países, ¿no? En fin. En fin, pues así es un mundo complicado, un mundo lleno de guerras, de amenazas híbridas y también de avances tecnológicos. Por eso tenemos que estar muy pendientes de lo que suceda con esta cumbre de la OTAN. Y bueno, pues esta última declaración conjunta hay que estar muy pendientes. Pues muy agradecida con Gerardo Rodríguez por haber participado con nosotros, con Mauricio Esteves y con Lorenz Gabriel Federsen. Muchas gracias, Lorenz, por haber estado con nosotros. Gracias. Continuamos. La política de la OTAN frente a Rusia y China ha experimentado un giro estratégico desde la invasión rusa a Ucrania en 2022, consolidando a Moscú como la amenaza más directa y grave para la seguridad euroatlántica. En respuesta, la OTAN ha reforzado su postura defensiva, especialmente en el flanco oriental, aumentando la presencia militar en Polonia, Rumania, Bulgaria y Hungría, y promoviendo nuevas metas de gasto. Paralelamente, desde el 2021, la OTAN trata a China como un rival sistémico, subrayando su papel como facilitador de la guerra en Ucrania mediante el suministro de tecnologías críticas a Rusia y destacando su creciente poder militar, nuclear y cibernético. En ese tenor, la alianza ha intensificado la cooperación con socios del Indo-Pacífico como Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Me despido de ustedes, Zorrina Musali, no sin antes agradecer a la antigua Casa de la Moneda, hoy Museo Numismático Nacional, todas las facilidades para grabar este programa. Nos vemos todos los martes y sábados en Vértice Internacional.